Muy buenas tardes, mi nombre es María Paz Molina, soy profesional del área de formación continua de CPIP y les doy una cordial bienvenida a las y los docentes que hoy participan de este segundo webinar de estrategias de mediación del proceso lector y escritor para la reactivación de los aprendizajes, en el marco de la política de reactivación y considerando la priorización curricular 2023-2025. Recibamos a nuestra expositora, Gabriela Sibequín, profesora de Educación General Básica de la Universidad de Chile, máster en Educación de la Universidad de Maryland, quien ha tenido una vasta trayectoria tanto en escuelas públicas en nuestro país como en Estados Unidos, también como docente académica de universidades de Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y actualmente en la Universidad Alberto Hurtado, especialista en literacidad inicial. Recibamos a Gabriela. Buenas tardes a todas, muy bienvenidos a este webinar. Espero que tengamos una linda trayectoria y hoy día nos convoca una temática de la lectura inicial y en este caso una gran estrategia llamada lectura compartida. Vamos a trabajar en torno a lo que es la lectura compartida, el impacto que tiene en los aprendizajes iniciales de la lectura en los niños entre prekinder y tercero básico, y luego vamos a vivir una experiencia de lectura compartida de una semana, y vamos después finalmente a reflexionar el impacto de este trabajo en la formación de la lectura inicial en los niños y niñas hasta tercero básico. ¿Ya? Vamos entonces ahora, buenas tardes, ahí veo a todos saludando, muchas gracias. Voy a compartir pantalla ahora y voy a presentar la presentación. Déjenme. Ahí estamos. Bueno, este webinar trata sobre las estrategias de mediación del proceso lector y escritor para la reactivación de los aprendizajes. Estamos centrándonos potentemente en torno a la necesidad de trabajar estrategias que fomenten el desarrollo de la lectura en los niños, sobre todo primero y segundo básico, ¿no? Donde hemos visto que dada la pandemia hemos tenido una serie de problemas para poder desarrollar el proceso lector de forma más normal. Recibimos niños, ¿no es cierto?, que han estado más de 2 años fuera de la escuela, que llegaban a un primero básico que no sabían ni cómo tomar un lápiz, y hemos tenido que hacer prácticamente 2, 3 años en primero y segundo básico para poder trabajar con los niños en lo que necesitamos desarrollar en este año escolar. Para eso el Ministerio ha desarrollado, ¿no es cierto?, una priorización curricular, y en base a esa priorización escolar de objetivos de aprendizaje, hemos desarrollado esta presentación sobre la lectura compartida. Ahí. Quería compartir con ustedes una cita de Paulo Freire que me gusta muchísimo, que dice: nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí y con la mediación del mundo. Y justamente la estrategia que vamos a trabajar hoy día es una estrategia que media, donde el docente es un mediador en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y vamos a conversar un poco sobre qué significa este rol mediador en el proceso lector. Primero, que nosotros como docentes estamos llamados a diseñar, ¿no es cierto?, actividades de enseñanza-aprendizaje que les sirvan a los estudiantes para desempeñarse autónomamente en sus vidas cotidianas, vidas diarias. Entonces, en este caso, la lectura compartida es una estrategia que abordaremos hoy día y vamos a mostrarle a los niños cómo enfrentar
a leer un texto por sí solo, ¿no es cierto? Y cómo adquirir habilidades para decodificarlo. Paso a paso, en el tiempo, vamos a ir desarrollando esta tarea que es compleja, pero que al mismo tiempo es muy placentera porque está siendo mediada por el maestro. Y a propósito de esa mediación que hace el maestro, ¿no es cierto? El docente modela mostrando la forma en que enfrenta el proceso lector, qué estrategias debe utilizar para el antes de la lectura, qué hacer mientras va leyendo el texto, los procesos de pensamiento que va desarrollando a medida que lee, y lo que puede hacer después de leer el texto, de modo que permita reflexionar y profundizar la comprensión del texto. Y entonces, en esa profundización de la comprensión del texto, los niños y niñas van aprendiendo distintas cosas, van infiriendo ideas, van reflexionando, se van haciendo preguntas, van interpretando cosas que, a medida de que van viendo las actitudes de los personajes, ¿no es cierto? Van creando mundos posibles en sus mentes y van desarrollando colaborativamente con el docente el sentido del texto. Y no solo entonces están aprendiendo a comprender, sino que también están creciendo emocionalmente, valóricamente, y de esta manera estamos contribuyendo también a la formación de la personalidad propia de los niños, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros damos los andamiajes para poder decodificar un texto, vamos entonces a partir del texto que leímos, vamos enseñando las destrezas del lenguaje, es decir, la conciencia fonológica, la relación fonema-grafema, el vocabulario, aspectos de la gramática, aspectos de la ortografía, las distintas cosas que necesitamos ir trabajando, donde las vamos modelando a partir del texto leído. Y no se trabaja descontextualizada la destreza como solo con el fin de poder aprender a decodificar. Entonces, el maestro muestra cómo se lee el texto, muestra su proceso de pensamiento, aplica formas de poder decodificar palabras, muestra cómo es la lectura fluida, porque también es un modelo lector durante el proceso de la lectura compartida, y da la oportunidad a los estudiantes de practicar colaborativamente en este proceso. Y así, en ese proceso va llevando el docente a los niños y niñas de un nivel lector a un nivel lector algo más complejo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el modelo equilibrado de enseñanza de la lectura y la escritura, que está a la base de los programas de estudio del Ministerio de Educación, en los mismos programas de estudio se trabajan los tres grandes ejes del lenguaje: lectura, escritura y comunicación oral, y hay determinadas estrategias que ayudan al proceso lector, como la lectura compartida, la lectura modelada, la lectura independiente, o en el caso de la escritura, el jugar a escribir, la escritura interactiva, la escritura independiente, que son todas estrategias distintas, ¿no es cierto? Como también estrategias de comunicación oral que expresan, ¿no es cierto?, situaciones comunicativas reales, con las reglas conversacionales y el compartir experiencias e ideas sobre variados temas, ¿no es cierto? Y dentro de esas estrategias se trabaja en forma integrada las destrezas del lenguaje, en el caso de los conceptos del impreso, la conciencia fonológica, la conciencia semántica, la conciencia sintáctica. Y todo esto en un proceso de aprendizaje que es colaborativo, donde se fomentan las interacciones entre niño y docente, y donde también se trabaja fuertemente el pensamiento crítico. Ustedes se preguntarán, bueno, ahora, ¿qué es lo que es la lectura compartida? ¿Ya? Pero antes de pasar a eso, les quiero decir de que hay múltiples estudios que dicen que la lectura compartida es una de las estrategias de lectura que mayor impacto tiene sobre el aprendizaje de la lectura y los hábitos de lectura por placer, ¿ya? Aquí, si ustedes ven en la foto,
Esta es una profesora de Antofagasta, que fue alumna mía en un diplomado. Ella haciendo una lectura compartida donde se sientan los niños en semicírculos frente a un texto en tamaño, en un formato gigante, en un papelógrafo escrito con letras script, ¿no es cierto?, el texto, ¿ya? Y donde ella usa un puntero para seguir la lectura y hacer una lectura modelada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso está la lectura gigante, se lee entonces el texto en voz alta, que lo hace este profesor, o puede ser otro adulto, o una niña mayor, ¿no? Y los niños del curso. En general, se lee un texto que los niños y niñas no serían capaces de leer por sí solos, y se les enseña, ¿no es cierto?, la metodología se va dando de tal forma de que tú vas enseñándole cómo poder quebrar el código y poder ir leyendo los textos. La lectura compartida es una estrategia que se utiliza diariamente o 3 veces por semana los primeros 15 minutos de la clase de lenguaje. La estrategia dura 15 a 20 minutos, los 15 a 20 minutos iniciales de la clase. Y como yo decía anteriormente, es una estrategia que se puede ocupar desde NT1 hasta tercero básico. Y esta lectura se lee al menos durante una semana. La misma lectura se lee durante 5 días a la semana, o incluso puede ser 7. ¿Qué tenemos que hacer los docentes para desarrollar la lectura compartida? Entonces, primero que nada, tenemos que seleccionar textos de calidad, ¿no es cierto?, y adecuados al nivel escolar en que nosotros estamos trabajando. Si estamos trabajando en primero o en segundo, podemos ir, ¿no es cierto?, a la página de Leo Primero, en el ministerio, en la página del ministerio, ¿no es cierto?, donde están los recursos de Leo Primero, y ustedes van a encontrar ejemplos de estas mismas lecturas que estoy proyectando en este momento, y en primero básico y en segundo básico van a tener distintas lecturas. Ahí dejo el link donde ustedes pueden entrar y de ahí seleccionan el curso en el que ustedes están haciendo clase y van a encontrar las lecturas compartidas que las pueden bajar digitalmente. Pueden proyectarlas y seguir la lectura apuntando con un puntero, o bien yo suelo hacerlo en un papelógrafo grande, que lo dejo publicado toda la semana en el rincón donde nosotros vamos a trabajar la lectura compartida. La otra cosa que yo como docente tengo que hacer es seleccionar los objetivos de aprendizaje para una semana de lecturas compartidas. Es decir, voy a hacer 5 lecturas compartidas, o si decido hacer 7 lecturas compartidas de un mismo texto, tengo que elegir objetivos de aprendizaje en relación a la comprensión de lectura, a la expresión oral de ideas, y después tengo que seleccionar algunas de las dimensiones como la conciencia semántica, o lo que es vocabulario, los conceptos del impreso, la conciencia fonológica, o la relación fonema-grafema, o las convenciones del lenguaje, y la fluidez lectora. Lo que siempre se va a repetir todos los días que yo relea y lea el texto con los niños y niñas, es que todos los días voy a trabajar comprensión lectora, todos los días voy a hacer expresión oral, y todos los días voy a hacer fluidez lectora. Lo que va cambiando en los siguientes días es que yo voy agregando, ya sea conciencia semántica, los conceptos del impreso, la conciencia fonológica, etc. Lo que yo decida que es importante que mis niños y niñas necesiten trabajar. En el caso del ejemplo que les voy a mostrar hoy día, yo elegí los objetivos de aprendizaje que tengo acá, ¿no es cierto?, mostrar comprensión de las narraciones, expresar ideas con coherencia, ¿no es cierto?, trabajar conciencia semántica, porque voy a trabajar vocabulario,
también trabajé en conceptos de lo impreso, que se lee, que hay que enseñarle a los niños, que sobre todo en primero básico, que se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que hay espacio entre las palabras, etcétera. Eso son cosas que uno tiene que enseñar, porque los niños no pueden saberlo si no es transmitido por alguien con experiencia, un lector más experto. Y conciencia fonológica y relación fonema-grafema, y por supuesto voy a trabajar la fluidez lectora. ¿Qué otra cosa necesito preparar? Los 15 minutos o 20 primeros minutos de mi clase, destinarlos siempre para el trabajo de la lectura compartida. ¿Ya? Y este texto, como les decía, debería estar expuesto en la sala en un espacio que ustedes van a destinar, donde todos los niños puedan estar sentados cerca del texto para ir siguiendo la lectura a medida que tú vas indicando con un puntero. Ahí les puse un ejemplo de un puntero que tengo yo, que hice, compré un palito, que lo lijé y le pegué un títere de dedo. Y ese es mi puntero para seguir la lectura. La otra cosa que tienen que destinar es obviamente el espacio, ¿no es cierto?, donde los niños se van a sentar. Y que los niños sepan que cada vez que vamos a leer, vamos a acercarnos al texto y nos podemos sentar o en el suelo o en semicírculo con silla. Eso depende de la cantidad de niños que ustedes tengan. Por supuesto, preparar el puntero que ya les explicaba. Y lo más importante es ofrecer una lectura fluida y muy expresiva mientras ustedes van leyendo el texto. Es decir, haciendo cambios de voz, de ritmo, de expresividad, de pausas, de énfasis. De modo de mostrar la forma en que uno lee para que pueda construir la comprensión del texto. Una buena lectura ayuda a la comprensión del texto. Por otro lado, necesitamos desarrollar los docentes los 3 momentos didácticos de la literacidad, es decir, hacer actividades del antes, del durante y del después de la lectura. Y a partir de después de haber trabajado esos momentos didácticos de la literacidad, podemos trabajar a partir de ello las destrezas del lenguaje, ya sea la conciencia fonológica, la relación fonema-grafema, lo que tú hayas elegido para tu semana. La ideal es no elegir más de 3 destrezas para la semana y trabajarlas profundamente. Y ahora los quiero invitar a vivir la experiencia de lectura de un texto. Hoy día yo les traje el poema Tina y Tino, que fue escrito por María Luisa Silva. Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, las imágenes del poema, ¿qué se nos ocurre? ¿Quiénes podrán ser los personajes? Entonces muchos de los estudiantes van a decir, van a ser las serpientes. Ah, van a ser las serpientes. Y cuéntenme, ¿qué creen ustedes que le va a suceder a esta serpiente? ¿O qué observan ustedes en la serpiente? Y entonces los niños dicen, ay, profe, parece que tiene un abanico, una serpiente. Y mire, la otra serpiente tiene un sombrero, y parece que es un sombrero de pirata. ¿Por qué crees tú que es un sombrero de pirata? Bueno, porque abajo hay unos barcos, me dijo el otro día un niño, y puede ser una serpiente pirata. O otro niño dice, no, yo creo que las serpientes van a viajar en barco y van a ir a otro lugar, ¿no es cierto? Y entonces yo pregunto, bueno, ¿y cuál problema creen ustedes que podrá tener la serpiente? ¿Y cómo creen ustedes que va a resolver el problema? Con las preguntas que yo estoy haciendo, que es parte del proceso de antes de la lectura, estoy ayudando a las niñas y a los niños a formular hipótesis antes de la lectura, a anticipar de qué podría tratar el texto, ¿no es cierto? Una vez hecho este proceso delante de la lectura, yo invito a los niños y a los niños a leer el poema. Y voy a leer ahora el poema. Como no tengo puntero, voy a hacer, no sé si verán mi flechita que está apuntando hacia el poema. Espero que sí. Dice, Tina
y Tino. Autora María Luisa Silva, que es una autora chilena extraordinaria que se las recomiendo a todos. Tiene muchos poemas muy bonitos, muy interesantes para leer con los niños y las niñas. Sobre todo de primero y segundo y tercero básico. Dice, Tina y Tino, las serpientes de la selva de Brasil, hoy se van de vacaciones en un barco a Madrid. Tina lleva un abanico, Tino un traje de torero, y en el barco que abordaron no quedó ni un marinero. Y yo paro. ¿Por qué creen ustedes que no quedó ningún marinero? ¿Qué habrá pasado? Los niños pueden anticipar, ¿cierto? Y entonces continúo con la lectura. Se me perdió el puntero. Sorprendidas las serpientes van en taxi al aeropuerto, pero tan pronto llegaron, el lugar quedó desierto. ¿Qué significará que quedó desierto, niño? ¿Qué habrá querido decir la autora con eso? Y volvemos a anticipar, ¿no es cierto? No me gusta esta ciudad, grita Tina aterrada. Algo horrible pasa aquí, la gente vive asustada. ¿Por qué arrancó el marinero? ¿Por qué corrió ese chofer? Se suben a los sillones, tengo miedo yo también. Y de regreso a su hogar, Tina y Tino comentaban que feliz soy en la selva, allí nunca temo a nada. ¿Cierto? Y ahí hemos terminado de leer la primera vez el texto, el primer día de lectura del texto. Solamente me voy a dedicar al antes de la lectura y al durante la lectura. Voy a leer el texto y después voy a releerlo, el texto con los niños en modalidad eco. La modalidad eco es que yo releo el texto, voy releyendo de a dos versos y los niños después van repitiendo. Por ejemplo, yo puedo volver a leer Tina y Tino, las serpientes de la selva del Brasil, y los niños responden, leen en coro, Tina y Tino, las serpientes de la selva del Brasil, repiten lo que yo leí. Hoy se van de vacaciones en un barco a Madrid, y ellos repiten, ¿no es cierto? Entonces hacemos la repetición de la lectura. Y de ahí pasamos a trabajar lo que es dos aspectos importantes, la verificación de las hipótesis que nosotros nos propusimos, que hicimos antes de la lectura, y podemos decir, bueno, ¿qué fue parecido a lo que nosotros pensamos antes de leer y qué fue diferente, ¿no es cierto?, en el proceso de lectura del texto. Y entonces vamos a formular después preguntas explícitas, como por ejemplo, ¿a dónde vivían las serpientes Tina y Tino? O ¿a dónde viajaban las serpientes? Y una pregunta implícita, ¿por qué Tino y Tina piensan que la gente vive asustada? Dame al menos dos razones. Cuéntame por qué tú piensas, ¿no es cierto?, que Tino y Tina piensan que la gente vive asustada. ¿Cuáles son los indicios que me dio la lectura para poder identificar de que la gente estaba muy asustada? Entonces los niños argumentan en base a lo que observaron en las láminas y a lo que escucharon en la lectura. El día 1, perdón. Eso, ahí termina la lectura compartida del primer día de clases de lectura compartida, 15 a 20 minutos, trabajamos estos aspectos y se cierra la lectura compartida y ahora comienza mi clase normal, ¿no es cierto? Ahora hago mi clase que yo tengo preparada para trabajar otros aspectos de la lectura. Yo les voy a hacer una propuesta de cosas que podrían ustedes hacer después de haber leído la lectura compartida. Y a eso le llamo actividades de extensión. Y aquí hay una estrategia muy bonita que se llama yo veo, yo pienso, yo me pregunto. Es una estrategia donde nosotros proyectamos 3 láminas del poema, que aquí se los dejo y que después va a estar en los recursos que ustedes van a poder recuperar en la página que les van a indicar al término de esta sesión, ¿no es cierto? Pueden elegir una de estas 3 láminas
y trabajar en el yo veo. Los estudiantes tienen que describir objetivamente lo que ven en la ilustración. Por ejemplo, yo veo a las serpientes viajando en un taxi. Yo veo el edificio que dice aeropuerto. Yo veo a la gente corriendo. Es información objetiva que está en la ilustración. En la etapa del yo pienso, los niños tienen que inferir lo que le pasa, lo que siente y lo que piensa cada personaje. Es decir, yo pienso que la gente cree que las serpientes las pueden morder y se siente muy asustada. Piensan, ¡oh, que la saquen luego de aquí! ¿No es cierto? Hay miles de cosas que los niños piensan en torno a la lámina que ahí se está mostrando, ¿no? Y en el momento de hacer el yo me pregunto, los estudiantes se plantean hipótesis de cómo podrían resolver las disyuntivas de los personajes. ¿Qué podría pasar si, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me pregunto si a alguien se le ocurrió hablar con las serpientes para pedirle que no los ataquen. O yo me pregunto si las serpientes en realidad pudieron o no viajar, ¿no es cierto? Ahora, es interesante que la primera parte de esta estrategia, el yo veo, es bonito hacerlo colaborativamente con todo el curso. Sin embargo, la parte del yo pienso y yo me pregunto, se pueden hacer en grupos pequeños, 3 o 4 niños y niñas, y que vayan haciendo esto en un organizador gráfico que también va a estar en los recursos, todo va a estar en los recursos que le vamos a entregar, ¿no es cierto?, para desarrollar esta estrategia. Esto puede quedar después, lo que hicieron en este organizador gráfico, se puede pegar en el cuaderno, pueden hacer un dibujo de lo que más les gustó, y se cierra la clase y tienen ahí por lo menos 1 hora de clase o más para trabajar. En el día 2 de la lectura compartida, también entonces se hace comprensión de lectura, pero ahora yo agrego una destreza y voy a trabajar vocabulario. Por supuesto que trabajo el antes de la lectura. En este caso se me ocurrió que podríamos hablar sobre lo que saben acerca de las serpientes, dónde viven, cómo son, qué comen, cómo se reproducen, si conocen algún dato curioso de la serpiente, y los anotamos, ¿cierto? Y anotamos todo lo que sabemos acerca de la serpiente, y eso en el antes de la lectura. Luego volvemos a leer el poema, pero esta vez, este día, voy a leer con voz, de serpiente, y ceseando al final de cada estrofa. Por ejemplo, Tina y Tino, las serpientes de la selva del Brasil, hoy se van de vacaciones en un barco a Madrid. Y ese es el ceseo de la serpiente, ¿no es cierto? Y así con cada una de las estrofas. Una vez que hemos leído y vamos leyendo en lectura eco nuevamente, ¿no es cierto?, pasamos a trabajar la comprensión de lectura, y este día yo voy a plantear una pregunta de carácter personal o crítica, y lo que yo le hago hacer es que, como están sentados en semicírculo frente al texto, le pueden preguntar a un compañerito o a una compañerita que está sentada al lado, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué significa esto de que quedó desierto? Conversemos de eso. ¿O qué opinas de lo que está sucediendo a la serpiente? ¿No? Y pueden conversar y después compartir con todo el grupo, ¿ya? Seguimos en el día 2, a partir de la lectura vamos a elegir una oración del texto y vamos a preguntarle a los niños, bueno, ¿cómo se sentían las serpientes? Y según el texto, y aquí está la imagen que estoy proyectando, según el texto, Tino y Tina gritaba aterrada, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que las serpientes estaban aterradas. Bueno, vamos a buscar entonces un sinónimo o varios sinónimos o palabras que signifiquen lo mismo que aterrada. ¿Quién de ustedes sabe qué otra palabra podríamos utilizar para decir aterrada de otra forma? Entonces los niños pueden ir mencionando palabras.
que puede ser asustadas, que es lo típico que me dicen, horrorizadas, estremecidas, ¿no es cierto? Y también después trabajamos otra palabra, ¿no es cierto? Las serpientes se sentían sorprendidas por la actitud de las personas, y ahí tengo una imagen donde están todos subidos en los sillones, ¿no es cierto? Y buscamos también sinónimos para la palabra sorprendida. Y los niños proveen palabras y nosotros también pueden proveer a lo mejor explicaciones y no encontrar un sinónimo inmediatamente. Sentirse que algo especial está pasando, puede decir un niño o una niña. Y entonces nos decimos, claro, lo que tú estás queriendo decir es que están asombrados, ¿no es cierto? O que están impactados, o que impresionados, o admirados, o conmovidos, ¿no es cierto? Me adelanté. Entonces ahí, el día 2, ¿no es cierto? Terminamos los 15 minutos de la lectura compartida, donde trabajamos comprensión de lectura y vocabulario. ¿Ya? En el día, ¿qué actividad de extensión podríamos trabajar? Hay una actividad muy bonita de un recurso que tiene Mineduc, que también va a estar a la mano de ustedes, ¿no es cierto? Que es un juego que se llama ¿Qué soy?, donde los niños forman grupos de 4 a 5 estudiantes, la docente o el docente escribe 8 palabras en tarjetas distintas, 8 palabras del texto leído, en este caso del poema de Tino y Tina, ¿no es cierto? Yo elegí, por ejemplo, las palabras serpiente, selva, barco, marinero, aeropuerto, desierto, ciudad, chofer, sillón. Ustedes pueden dejar 5, 6 palabras u 8, como ustedes consideren, digamos. El ideal son palabras que sean objetivos, sustantivos concretos y no abstractos, porque son muy difíciles de adivinar. ¿Qué hacen? Se forman forman grupos de 4 estudiantes, se ponen las palabras en tarjetas individuales, o se pueden hacer en post-it también, y se ponen boca abajo, ¿no es cierto? Un participante saca una tarjeta y se la pone en la frente a otro participante, o se lo amarra con un cintillo para que quede parada la tarjeta con la palabra que ese niño va a tener que adivinar de qué palabra se trata, ¿no? Entonces, la persona que tenga la tarjeta en la frente debe formular preguntas a los demás jugadores para descubrir cuál es la palabra. Y los jugadores pueden siempre responder con un sí o un no, hasta que descubren, por ejemplo, ¿es un animal, es un humano, sirve para algo? Entonces van haciendo preguntas para ir determinando de qué se trata. Este juego ayuda mucho a la descripción, al desarrollo del lenguaje descriptivo y también a habilidades de pensamiento superior. Lo que pueden hacer después es elegir, después que han jugado, pueden elegir 3 palabras, escribirlas en el cuaderno y definirlas y luego dibujarlas, ¿cierto? Y ahí terminó el día 2. El día 3 de lectura compartida, los primeros 15 a 20 minutos, ¿no es cierto? Voy a trabajar nuevamente con el mismo texto, obviamente, comprensión de lectura, ¿no es cierto? Y en adelante de la lectura voy a trabajar, bueno, ¿qué les gustaría aprender o saber de la serpiente? Y los niños y las niñas se formulan preguntas en torno a lo que quisieran saber de la serpiente, ¿ya? Con la idea de que en la actividad de extensión podamos justamente trabajar esto, pero lo hacemos en el antes de la lectura del texto. Luego viene nuevamente la lectura del texto. Hoy día lo vamos a hacer con voz de serpiente asustada. Tino y Tina, las serpientes de la selva del Brasil, hoy se van de vacaciones en un barco a Madrid. Y así pueden seguir leyendo el texto. En comprensión de lectura voy a formular una pregunta nuevamente de carácter personal o crítica,
yo me doy vuelta y converso con mi compañera que está a la izquierda o a la derecha, donde sea, digamos, y conversan acerca, si pudieran hablar con la serpiente, ¿qué les dirías y por qué le dirías eso? ¿Qué cosa le dirías? ¿No es cierto? Entonces conversan entre los dos y después comparten con el grupo, curso, sus ideas. La idea es hacerlo participativo, activo, donde todos los niños estén enganchados en la situación de lectura. Luego yo trabajaría, en este caso, después de trabajar la comprensión del texto, trabajaría lo que es el concepto de palabra. A los niños les cuesta mucho entender lo que es el concepto de palabra cuando están aprendiendo a leer y a escribir, sobre todo en primero, segundo básico, ¿no es cierto? Yo partiría conversando con ellos, bueno, ¿qué son Tino y Tina? Bueno, son serpientes, me van a decir. ¿Dónde viven las serpientes? Bueno, viven en la selva. Entonces podríamos decir que las serpientes viven en la selva. Y yo puedo escribir esa oración en un papel largo, ¿no es cierto? Donde podamos, en una franja de papel, donde yo pueda jugar con eso y poder jugar a ponerla o proyectarla también puede ser, donde nosotros podamos entonces identificar cuántas palabras hay en esta oración, ¿no es cierto? Y vamos contando. Las serpientes viven en la selva. Y vamos a identificar que tiene 6 palabras. Vamos a poner un cuadradito por cada una de las palabras y vamos a ver que tiene 6 palabras. Y luego lo que podemos hacer es que tomamos esa franja con la oración y vamos a jugar a cortar las palabras con la tijera. Vamos a cortar las, después serpientes, viven en la selva, y la hemos cortado con la tijera, y ahora estamos separados. Y podemos jugar a clasificar estas palabras en palabras cortas, en palabras medianas y palabras largas, ¿no es cierto? Y de este modo estamos tratando de afianzar el concepto de palabra, y podemos contar, por ejemplo, en un verso cuántas palabras hay, ¿no es cierto? O en una estrofa cuántas palabras hay, ¿ya? Perdón. Y ahí se cierra el día 3. Eso es el día 3 de la lectura compartida, y ahora comienza mi clase normal, ¿no es cierto? Y yo tengo una propuesta de trabajo que es leer un texto informativo sobre la serpiente, un texto medianamente corto, que lo voy a modelar yo, lo voy a leer yo, porque los niños todavía no son capaces de leerlo por sí solos, y lo que después podemos hacer es jugar a hacer un mapa mental, como el que estamos observando aquí abajo a mano derecha de la pantalla. Pueden hacer un mapa mental que tenga dibujos y tenga palabras sobre las características de las serpientes a partir de lo que leímos colaborativamente en el texto. Y una vez que esto se hace en grupo, dibujan, escriben o juegan a escribir con la ayuda de los docentes o las docentes, y luego van a mostrar su mapa mental a los distintos compañeros del curso, ¿ya? Y esto estamos trabajando entonces, lectura, expresión oral y escritura, ¿no es cierto?, jugando a escribir lo que sabemos acerca de la serpiente. Estamos trabajando de forma integrada los 3 ejes del lenguaje. En el día 4, trabajamos nosotros también la comprensión de lectura. Primero que nada, ¿no es cierto?, en el antes de la lectura podemos también trabajar aspectos más bien de la emocionalidad de los niños. Y podemos hablar, ¿no es cierto?, sobre que las serpientes estaban muy asustadas y que todos, algunas veces en nuestras vidas, hemos sentido miedo. Y uno como docente puede modelar
y contar una experiencia de cuando sintió miedo y relatar la historia de dónde estaba, con quién estaba, qué fue lo que pasó, cómo te sentiste y cómo se resolvió la situación, ¿no es cierto? Y yo puedo invitar a solo a uno o dos niños, porque si no se extiende y todos sabemos que a los niños les encanta conversar, solo uno o dos niños para que compartan, porque después en la actividad de extensión, el resto de la hora de trabajo, podrían ellos dibujar y escribir como puedan acerca de la experiencia de vida, de miedo que alguna vez han tenido, ¿no es cierto? Entonces, eso fue en el antes de la lectura. En el durante la lectura, no voy a proyectar ahora de nuevo la lectura, pero significaría que yo leo el texto, ¿no es cierto? Ahora con voz sorprendida. Y los niños leen en modalidad eco, van repitiendo los distintos versos a medida que yo los voy leyendo. Y nuevamente formulo una pregunta de carácter personal o crítica, y en este caso les pregunto, ¿qué es lo que más te gustó de este poema y por qué? ¿No? Siempre argumentando, ¿por qué? ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar las funciones diferenciales de los fonemas, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar sonido inicial en este caso. Y vamos a tomar, ¿no es cierto?, en el texto, a partir del texto, yo puedo volver a preguntarle, bueno, ¿quiénes son los que se fueron de vacaciones? Las serpientes. ¿Y con qué sonido comienza la palabra serpiente? Entonces me van a decir con profe, ¿no es cierto? Y entonces yo los invito a todos a jugar. Ha llegado un barco cargado con, este es mire, yo lo que hago es que tomo una imagen de, de alguna parte, ¿no es cierto? La imprimo y le pego un palito de brocheta, y ese es como mi barco que ha llegado cargado con palabras, en este caso, que comiencen con "ts". Y entonces ese barco va pasando a lo largo del curso, del semicírculo, y vamos diciendo palabras que comiencen con el sonido, ¿no es cierto? Por otro lado, también podemos jugar a releer partes del poema y que los niños digan pare con un aplauso cuando escuchen una palabra que comience con, en este caso están las serpientes, selvas, sorprendidas, suben, sillones, hay varias palabras que comienzan con. Y en las actividades de extensión en el cuarto día, es decir, vuelvo atrás, perdón. Aquí se terminó mi lectura compartida a los 15, 20 minutos. Se acabó. Ahora comienza mi clase normal, ¿no es cierto? Y una actividad que podríamos hacer es que los niños y las niñas podrían compartir alguna experiencia de miedo o de susto que han pasado en su vida, y la pueden dibujar y escribir como puedan. La idea es que los niños y niñas sepan que escribir es transmitir un mensaje, que si no pueden escribir alfabéticamente o convencionalmente como lo hacemos nosotros los adultos, jueguen a cómo creen que ellos podrían escribir, y yo como maestra puedo transcribir abajo si todavía los niños no son capaces de leer. Yo aquí les puse una experiencia de miedo que contó una alumnita de esto es segundo básico, de una niñita que fue de vacaciones por unos días a la playa, y estaban en la orilla, pero estaban vestidas y les habían dicho que no se acercaran tanto al agua, y resulta que vino una ola y las empapó y las botó y se cayeron al agua y se mojaron y se angustiaron muchísimo por ese motivo, pero después muestran cómo resolvieron la situación. Entonces es como un cuadernillo con una parte para dibujar y una parte para escribir como puedan, ¿ya? En el día 5, en el antes de la lectura,
vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre los miedos que sintieron las serpientes y los miedos que hemos sentido nosotros, que hemos compartido previamente el día anterior, ¿no es cierto? También podemos hablar sobre qué podemos hacer cuando sentimos miedo. ¿Cómo podemos enfrentar esa situación y dar ideas? Bueno, cuando yo me siento con miedo, puedo hablar con un adulto y contarle lo que me pasa, buscar formas de solucionar el problema que yo estoy sintiendo, etcétera. Ir buscando distintas alternativas para resolver los problemas. Y luego, por supuesto, esto fue en el antes de la lectura, luego en el durante la lectura yo voy y leo el texto nuevamente, en este caso con voz ronca y fuerte y en modalidad de lectura eco. Voy, para poder trabajar la comprensión de lectura, voy a tomar una estrofa del poema, que en este caso es: no me gusta esta ciudad, grita Tina aterrada, algo horrible pasa aquí, la gente vive asustada. Y en base a esa estrofa yo formulo una pregunta, y bueno, ¿cómo resuelven las serpientes su problema? ¿De qué otra forma podrían las serpientes haber resuelto su problema? Y ahí buscar nuevas alternativas, ya que hemos estado hablando de formas de resolver las situaciones que nos aquejan, digamos, ¿ya? Entonces, pueden compartir en pareja y después pueden compartir con todo el grupo, ¿no es cierto? Y luego pasamos a trabajar una destreza del lenguaje, en este caso segmentación fonémica, y jugamos al juego de la tijera, que es segmentar palabras en los sonidos que las componen. Por ejemplo, tomando el nombre de una de las personajes, Tina, y vamos a jugar a tener una tijera imaginaria en nuestras manos, ¿no es cierto? Y vamos a cortar los sonidos. Vamos a escuchar, digamos la palabra Tina. Tina. Tina, y cortamos entonces. T, I, N, A. ¿Cuántos sonidos escuchamos? 4. ¿Cuál es el sonido inicial? F. ¿Cuál es el sonido final? A. ¿No es cierto? Entonces vamos jugando con los niños a la segmentación fonémica. Podemos usar otras palabras del poema como selva, o soy, o miedo, o taxi. Ahí ustedes van viendo cuáles quisieran utilizar para jugar al juego de la tijera. Por otro lado, en las actividades... perdón, vuelta atrás. No, me equivoqué. Aquí se termina mi lectura compartida y comienza mi clase normal, el resto de la clase, ¿no es cierto? El resto de la clase a lo mejor yo voy a querer presentar los gestos de las vocales y de la consonante en estudio. Yo aquí les puse unas fotos de cómo los niños pueden, por ejemplo, hacer gestos con la A, E, I, O, U, la S, la M, la P, ¿no? Es muy interesante trabajar desde primero identificar el sonido, después jugar con los gestos, que es como un andamiaje para llegar a la grafía, a la escritura del sonido, ¿no es cierto? Entonces aquí les dejo, porque después pueden jugar a leer las manos y formar palabras, porque por ejemplo yo puedo formar palabras haciendo gestos y los pueden leer. Puedo también presentar las 4 grafías de las letras, ¿no es cierto? Mayúscula, minúscula, script y manuscrita, ¿ya? Y puedo jugar también a que ellos formen palabras, formen sílabas y busquen
palabras en el texto con la sílaba, por ejemplo, C, en el caso de C tenemos selva, en el caso de la sí tenemos sillón, si no tenemos con so, su o sa, podemos buscar otras que nosotros conocemos y podemos dibujarlas, ¿no es cierto? O también podemos trabajar con sílabas móviles, formando palabras, leyendo las palabras, dibujando las palabras, ¿cierto? Perdón. Hasta ahí entonces los 5 días de lectura compartida más su clase de extensión. Ahora, si usted quiere hacer una clase distinta en la extensión, bienvenida sea, usted hace su clase con lo que usted estime conveniente y usted ha detectado, digamos, como necesidades de sus estudiantes. Vamos entonces a ir cerrando. Es importante destacar, ¿no es cierto?, que usamos textos reales y entretenidos para los niños para leer, que sean completos y significativos. 2, que se enseña las letras o el código dentro de un contexto lector y no en una forma aislada como se hace el silabario, que está el mame, mimo, musa, se, si, so, su, formemos palabras, y es algo que no está dentro de un contexto y un sentido lector, ¿no es cierto? Se trabajan también en forma integrada, lectura, escritura y comunicación oral. Siempre se están trabajando estos ejes en forma integrada. Y por otro lado, son actividades auténticas que le van a servir a los niños para poder realizar las tareas que necesitan desarrollar en sus clases. Y las tareas que están vinculadas, ¿no es cierto?, con las emociones y las necesidades e intereses de los niños. Les dejé las lecturas compartidas planificadas y ahora abrimos un espacio para preguntas. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Sin lugar a dudas, estas estrategias nos sirven de mucho en nuestra práctica habitual, sobre todo en los primeros niveles de educación básica. Invitamos a los docentes que están participando de este webinar que puedan hacer preguntas para que Gabriela pueda responder oportunamente a sus inquietudes a través del chat. También les recuerdo que esta presentación y este webinar estarán disponibles los próximos días a través de nuestra página Desarrollo Docente en Línea, donde también pueden visitar y revisar la oferta de cursos que están disponibles para este semestre. Bueno, recibimos acá excelente presentación, señalan los profesores en el chat. Tenemos nuestro canal de YouTube del Ministerio, donde también se cuelgan los webinars para que lo puedan ver después, la repetición. Se agradece, señalan en el chat. ¡Qué bueno! En general, hay muy buenas apreciaciones respecto a tu presentación. Hay profesores que, bueno, que nos solicitan el material. Les reitero que estará disponible en los próximos días a través de nuestra página desarrollodocentelinea.cpip.cl. Muchas gracias, me queda muy claro, se agradece el espacio, buenísima presentación, felicitaciones por modelar tan bien esta estrategia de lectura compartida. Preguntan, ¿se puede aplicar esta estrategia hasta cuarto básico también? Por cierto que sí, sobre todo, ¿no es cierto?, que estamos viendo de que los niños han tenido distintos problemas lectores dada la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, se puede también trabajar hasta cuarto básico, igual con textos adecuados al nivel lector de los niños, ¿no es cierto? Pueden usar las lecturas compartidas de Leo Primero o pueden usar otras lecturas, ¿ya? De textos completos, cortos, pequeños o fragmentos de textos que les interesa a los niños. Sí. Pamela Sandoval nos pregunta si pueden acceder los profesores que no son de colegio municipal a los materiales de Mineduc. Por supuesto que sí, está todo en
en nuestras páginas del Ministerio, Aprendo en Línea, en la página de la UCE, donde ustedes pueden acceder al material, al Leo Primero, están todos descargables, todos los libros de todos los niveles. Otra pregunta dice, considerando los contenidos mencionados en la estrategia, ¿qué tan relevante es para usted la participación de los fonoaudiólogos en el aula común? Es una muy buena pregunta. En este momento yo estoy trabajando en una escuela de Cerro Navia. Estamos trabajando de forma integrada, los docentes PIE trabajan de forma integrada en el momento de la lectura compartida y en la actividad de extensión. Entonces lo veo relevante que participen de esta estrategia en forma colaborativa y hagan codocencia en ese espacio. Y a lo mejor si hay algún director de escuela aquí presente o jefes técnicos, considerar de que es importantísimo trabajar esta estrategia, no solo en un nivel, sino que a lo mejor trabajarlo intencionadamente de primero a tercero básico. Y imagínense si en primero básico trabajamos lectura compartida y seguimos en segundo básico y seguimos en tercero básico, los resultados que podemos tener. Hay múltiples investigaciones, profe, que dicen que tiene un alto impacto en el aprendizaje de la lectura y la escritura y en el gusto, en el placer por leer. Acá Macarena nos deja la siguiente pregunta. Dice, muchas gracias por la capacitación y mi consulta es, ¿cuál es el tipo de letra para iniciar el proceso de escritura? ¿Imprenta o ligada? ¿Cuál es la más apropiada en primero básico? Mira, ese es como el problema, el huevo o la gallina. La verdad es que no hay una decisión final, esa es una decisión de escuela. Como escuela tienen que tomar la decisión si van a trabajar la letra script o la letra ligada para escribir. Para las lecturas compartidas se sugiere usar la letra script porque son las letras que se usan en la imprenta, ¿no? Cuando uno lee libros, ¿ya? Pero los niños tienen que aprender a cómo se escribe. También hay muchas fortalezas de aprender a escribir con letra ligada, porque la letra ligada cuando ya se aprende es mucho más fluida, más eficiente y más rápida para algunas personas. Hay otras personas que sencillamente nunca quieren escribir con letra ligada y escriben con letra script. Tengo el caso de una nieta que no quiere escribir en letra ligada, sin embargo tengo otra que escribe extraordinario con la letra ligada. Entonces, creo que no hay que cerrarse a ambas posibilidades y tomar una decisión corporativa como escuela. Otra pregunta, ¿cómo podemos seleccionar los objetivos de aprendizaje OA que queremos desarrollar con la lectura compartida? Perfecto. Mira, a ver, cuando ustedes hacen las pruebas de diagnóstico, ustedes detectan una serie de necesidades de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Entonces, lo que pueden ustedes hacer es seleccionar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los niños, ¿no es cierto? Y trabajar entonces, por cierto, siempre, toda la lectura compartida de todos los días se trabaja comprensión de lectura, por lo tanto tienes que elegir un OA de comprensión. Siempre se trabaja expresión oral, por lo tanto tienes que elegir un objetivo de expresión oral. Siempre se trabaja se trabaja la fluidez lectora, por lo tanto tienes otro objetivo de fluidez lectora, y los otros objetivos son los que tú vas a seleccionar de acuerdo a las necesidades detectadas en tus pruebas de diagnóstico. ¿Qué es lo que está fallando? Necesito reforzar más la conciencia fonológica. ¿Cómo ataco la comprensión? Por ejemplo, si estoy en segundo básico, a lo mejor lo que quiero ahora centrarme es trabajar los grupos consonánticos porque no quedaron bien afianzados en primer grado.
o en primero básico, ¿no es cierto? Y así tú vas seleccionando. Entonces, los lunes trabajas comprensión de lectura solamente. Los martes comprensión y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, vocabulario. El miércoles trabajas la comprensión inferencial y trabajas con ciencia fonológica. Los jueves, comprensión crítica y conciencia fonológica nuevamente, o relación fonema-grafema. Y así tú vas mezclando, pero eliges los objetivos que están en el currículum priorizado 2023-2025 que está en el Ministerio de Educación, a la mano de todos ustedes. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta, Gabriela, ¿cómo gestionar el tiempo para realizar cada actividad? Ese es un desafío que todos tenemos. Créanme que en este minuto yo hice un esfuerzo por ser clara y concisa para ceñirme el tiempo que tenía. Pero a lo mejor si estás haciendo codocencia, que se vayan equilibrando entre dos personas y se vayan avisando, y adecuarse a la necesidad de los niños. Si te tienes que extender más en algo, extiéndete nomás en algo. Está bien. Entonces, si no fueron 15 y fueron 20, pero fue porque fue significativo y necesario para los niños trabajar ese aspecto que tú consideraste que era importante realizar. Adecúate a eso, pero más o menos cíñete a los 15, 20 minutos y el resto de la clase, que a lo mejor en el resto de la clase vas a profundizar o vas a buscar objetivos complementarios para trabajar. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, le recordamos a los docentes que todo el material se subirá en los próximos días a nuestra plataforma de desarrollo docente en línea. Veo ahí muchos comentarios de que aún no hemos subido el webinar anterior, pero esto responde más bien a que esta exposición está asociada a otros recursos, donde las especialistas no solo van a compartir esta presentación de hoy, sino que también recursos para que ustedes puedan implementar en sus aulas. Le agradecemos la participación a las y los docentes de las distintas comunas del país que hoy adhirieron a este encuentro pedagógico y, por supuesto, a la experticia con que nos presentó esta estrategia de literacia inicial que tiene Gabriela, académica muy destacada de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes ciclos de webinar de la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao, chao.